Hola, ¿qué tal? Este video está hecho con el fin de explicar el artículo elegido con apoyo de esta presentación y un póster informativo para la materia de estadística y probabilidad. Vamos a comenzar con lo que es la introducción. Bueno, el título del artículo por sí solo nos da una introducción muy completa, que es la comparación de la distribución de probabilidad en pacientes fallecidos y no fallecidos también por COVID-19 en Colombia durante el primer año de pandemia, específicamente en 3 intervalos de tiempo en donde se presenta un mayor número de contagios de esta enfermedad. Para la metodología se utilizaron los siguientes datos. Para el análisis realizado se obtuvieron de los reportes publicados por el INS, que es donde se encuentran los casos positivos del COVID-19 en Colombia en el 2021, los cuales estos constantemente son actualizados y, de acuerdo a la metodología, se describe y se centra en el análisis estadístico de los datos de los casos positivos y los fallecimientos de acuerdo al COVID-19 acá en Colombia. Se utilizan diferentes técnicas para poder identificar patrones y obtener conclusiones sobre la evolución de la pandemia y la función de las edades y los picos de contagio. Los datos utilizados provienen de los reportes diarios de la Institución Nacional de Salud y contienen información importante sobre los casos de positivos en el COVID-19 del país. Estos incluyen diferentes campos, los cuales son fecha, reporte y notificación, información demográfica del caso, el departamento, municipio, tipo de contagio y estado del paciente, su edad, sexo, recuperación o si fue fallecido, las fechas clave relacionadas con el caso, como inicio de síntomas, diagnóstico, y estos datos permitieron analizar los casos positivos y las muertes por el departamento y edad desde el 6 de marzo del 2020 hasta el 8 de mayo del 2021. La metodología se enfoca a poder hallar 3 picos, los cuales se utilizaron métodos cuantitativos para definir los intervalos específicos de estos picos. Para ello se utiliza el modelo de regresión de procesos gaussianos para poder ajustar los datos y llenar una curva suave. Y con la función Gaussian Filter se suavizaron los datos para poder identificar los picos de manera más precisa. Para poder delimitar los picos, hicieron una fecha de inicio y una fecha de fin, lo cual en la fecha de inicio se hallaron puntos de reflexión y en la segunda virada de la curva usada, lo que permitió definir las fechas, lo que representa que es el 9 de julio del 2020, 12 de octubre y 21 de marzo del 2021. En la fecha de fin se identificaron los máximos relativos mediante la primera virada de la curva y podemos identificar que fue el 10 de agosto del 2020, el 1 de enero del 2021 y el 19 de abril. En el análisis de distribución de probabilidad para cada pico se calculó la distribución de la probabilidad de acuerdo a los casos positivos en función de la edad, utilizando histogramas y estimación de densidad Kepler. Con la función Displot de Seanborn, esto permite poder observar la variación en la probabilidad de contagio entre diferentes grupos etarios de acuerdo al tipo y visualizando el riesgo por edad a lo largo de la pandemia. Para el cálculo de la letalidad, mide la gravedad del COVID-19 calculando como el porcentaje de fallecimientos sobre el total de casos en cada pico, de acuerdo a la fórmula que se presenta. Como análisis de datos contamos con este histograma en función de los pacientes fallecidos por COVID-19 y sus respectivas edades. En el primer recuadro de color azul observamos que es el perteneciente al primer pico de pandemia, el de color rojo al segundo pico de pandemia y el de color amarillo al tercer pico de pandemia. En el recuadro inferior derecho se comparan el comportamiento de los 3 picos de pandemia y observamos cómo el grupo más afectado por la mortalidad de esta enfermedad fueron personas de entre 60 y 90 años. En esta tabla podemos observar las distribuciones de probabilidad de pacientes fallecidos por COVID-19 en diferentes departamentos de Colombia para el segundo y el tercer piso. La comparación también se hace entre grupos de edades y las celdas de color amarillo representan los porcentajes que aumentaron entre el 1 y el 5% del segundo al tercer pico. Y las celdas de color naranja representan los porcentajes que aumentaron más del 5% en el tercer pico. Para finalizar, contamos con 3 conclusiones principales. Número 1, la mayor probabilidad de contagio se presenta entre los 20 y 60 años. Número 2, los únicos departamentos que no presentaron disminución en la probabilidad de fallecer en pacientes adultos mayores son en los descritos en esta presentación. Y número 3, para ese entonces se esperaba que se pudiera seguir una ruta eficaz para la vacunación en Colombia, para reducir así el porcentaje de pacientes fallecidos en adultos mayores.